Bienvenidos a De Mente Abierta, un podcast para amantes del misterio y el crimen verdadero. En 1920, Edmund Lockhart, en su libro La investigación criminal y el método científico, aseguraba: es imposible que el delincuente actúe, y sobre todo con la intensidad que requiere cometer un crimen, sin dejar rastro de su presencia. ¿Qué ocurre cuando la policía encuentra una segunda o tercera víctima en diferentes escenas del crimen? Al tratarse de asesinatos seriales o de crímenes especialmente violentos que parecen seguir patrones de conducta repetidos. ¿Qué método de investigación se utiliza para encontrar a ese asesino desconocido y reincidente que vuelve a matar de nuevo y que sabemos que se trata del mismo sujeto, debido a su modus operandi y a su firma? Observando y analizando la escena del crimen, la pregunta clave es: ¿qué tipo de persona ha cometido este delito? El elemento de fantasía en el desarrollo de los asesinos en serie es también extremadamente importante. A menudo fantasean acerca de asesinar durante y aún después de la adolescencia. Sueñan despiertos de manera compulsiva sobre dominación, sometimiento y asesinato, usualmente con elementos muy específicos de sus fantasías que después aparecen en sus crímenes reales. Otros disfrutan leyendo historias de sadismo, llenas de violación, tortura y homicidio, aunque en algunos casos vale decir que estos rasgos no están presentes, pero en general los asesinos en serie están específicamente motivados por una multiplicidad de impulsos psicológicos, sobre todo por ansias de poder y compulsión sexual. Con frecuencia tienen sentimientos de inadaptabilidad e inutilidad, algunas veces debido a humillación y abusos en la familia o el apremio de la pobreza, también bajo estatus socioeconómicos en edad adulta, compensando sus crímenes y otorgándoles una sensación de potencia y frecuentemente venganza durante y después de cometer los delitos. El asesino en serie de esta historia comenzó con un fetiche de muñecas, seguido por el asesinato de un compañero de clase cuando solo tenía 14 años, pero pasaron más de 30 y otros 12 cuerpos antes de que las fuerzas policiales de Europa finalmente atraparan a este estrangulador en serie. Bienvenidos a una entrega más de esta temporada intermedia dedicada a asesinos seriales. Ponte cómodo para escuchar. Yo soy Valdra Torres y esta es la historia de Volker Eckert. Bienvenidos. La mañana del 1 de julio de 1959 me lanzaron a un viaje que prefería no haber comenzado. Fue el día en que nací. Mis padres habían engendrado a un demonio. Son palabras de Volker Eckert, un camionero alemán que entre 1999 y 2006 recorrió las carreteras de Europa, dejando atrás los cadáveres de varias prostitutas. Sus crímenes tenían una peculiar firma. A todas sus víctimas les había cortado mechones de cabello. El 3 de noviembre del 2006 apareció en un pueblo de Gerona el cuerpo sin vida de Miglena Petrova Rahim, una prostituta búlgara de 20 años. Había sido estrangulada y le habían cortado varios mechones de cabello. La joven prostituta había sido testigo protegido de la policía en una investigación interna de corrupción. Esto facilitó la identificación del cadáver y que los agentes contactasen con sus compañeras de trabajo, algunas también confidentes. Gracias a ello, los mozos de escuadra
obtuvieron con rapidez pistas encaminadas a la detención del culpable. Vicky, otra prostituta, les informó que Miglena había subido a la cabina de un camión el día 2 de noviembre en la carretera de Sant Julià de Ramis, en Gerona. El camionero extranjero había intentado contratar a otras mujeres que trabajaban en el arcén de la carretera antes de toparse con Miglena. Ofrecía dinero extra para que se dejasen maniatar durante el acto sexual. La joven búlgara fue la única que aceptó, y eso le costó la vida. Los mozos tuvieron además un golpe de suerte en los primeros pasos de la investigación. En las inmediaciones del campo de fútbol, junto al que había aparecido el cadáver de la mujer, una empresa de logística acababa de instalar unas cámaras de seguridad. El periodista de investigación británico Nick Davis contó en The Guardian cómo la policía española se puso tras la pista de Volker Eckert. Había aparcado su camión al lado de un campo de fútbol en una pequeña ciudad del nordeste de España y esperaba que se hiciese de noche para deshacerse del cuerpo de su última víctima. Por casualidad, un técnico se encontraba instalando una cámara de seguridad en una fábrica cercana. Mientras las ajustaba para dejarla enfocando a la verja de entrada, accidentalmente la dirigió al aparcamiento del campo de fútbol. Allí había aparcado un camión solitario con su logo impreso en un lateral. Sin embargo, otras versiones de lo ocurrido sostienen que la grabación en la que apareció el camión de Eckert fue realizada por una de las cámaras de seguridad que ya se encontraban colocadas en la zona. Pero esto no es importante. Lo importante es que gracias a ella, la policía española consiguió encontrar rápidamente a un posible sospechoso. Los agentes revisaron las imágenes y se pusieron en contacto con sus colegas alemanes para que procediesen a identificar, a interrogar al conductor del camión. Aunque no fuera necesariamente el asesino, sí que podía haber sido testigo de lo ocurrido. En cualquier caso, era una pista valiosa. El 17 de noviembre del 2006, la policía alemana encontró a Volker Eckert, de 47 años de edad, en su puesto de trabajo en la empresa Metra, en los alrededores de Colonia, y le solicitaron que los acompañase a las dependencias policiales de Wesseling. Allí el camionero, por supuesto, negó cualquier implicación en el crimen de la prostituta en España. Además, según él, no había visto nada que pudiera servir de ayuda a la policía. Entonces ocurrió algo extraño. Eckert les dijo a los agentes que tenía un terrible dolor de cabeza y les pidió que fuesen a buscarle un medicamento especial que guardaba en la cabina de su camión. Cuando el policía fue a buscar la medicina, encontró en la cabina mapas de carretera manoseados, un cartel del Bayern Múnich, el equipo de fútbol favorito de Eckert, revistas eróticas y algo más. Entre los dos asientos delanteros había un par de fotos Polaroid de mujeres que parecían muertas o agonizantes y que tenían lo que parecía un lazo o cuerda alrededor del cuello. El agente reconoció una de ellas. Era la prostituta asesinada en España. Además, en un compartimento de la cabina encontró 3 fotos más, mechones de cabello y lo que parecían trofeos de las víctimas guardados por el asesino. Enviar a la agente de policía en busca de su medicina había sido tal vez la mórbida forma elegida por Eckert para ser detenido. Volker Eckert fue acusado del asesinato de Miglena Petrova Rahim. Cuando le comunicaron su arresto, el camionero dijo: «Al fin me habéis detenido. Yo no podía parar de hacer esto. Solo así, matando a las mujeres, disfruto del sexo. Sé que esto está mal, que así no podía seguir.
y por eso tenía pensado entregarme dentro de 1 año. Después, confesó algunos detalles escabrosos del asesinato de Miglena. El cadáver había estado sobre la pequeña litera de la cabina del camión, mientras Eckert descargaba 20 toneladas de plástico granulado en la fábrica Neoplástica España, en Saint-Feliu de Buxalú, en Gerona. En los 120 minutos que tardó en vaciar su carga, no había sentido ningún nerviosismo por la posibilidad de que alguien pudiese ver a su víctima. Luego, solo había tenido que buscar un lugar para deshacerse del cuerpo y esperar unas horas a que se hiciese de noche. La policía alemana quería saber quiénes eran las otras mujeres que aparecían en las fotografías, qué había sucedido con ellas. En algunas de las fotos, el detenido había escrito comentarios sobre ellas o su agonía. Pero Eckert sabía que de hacerlo, se arriesgaba a ser extraditado a un país extranjero, donde tendría que cumplir una larga condena. Así que, en lugar de hablar de las mujeres de las fotografías, cuyos asesinatos había cometido en España y en Francia, confesó su primer crimen, que databa de 1974 y había tenido lugar en Plauen, en la extinta República Democrática Alemana. De esa forma, se aseguraba cumplir su condena en Alemania. Los agentes escucharon cómo, con tan solo 14 años, Eckert había estrangulado a una compañera de clase y había conseguido que pareciese un suicidio. Cuando le preguntaron por el móvil de aquel asesinato, Eckert solo contestó con claridad que la mató para acariciar su pelo sin ser molestado. ¿No les parece un extraño fetichismo? El fetichismo es un trastorno sexual caracterizado por fantasías sexuales recurrentes e impulsos sexuales ligados a objetos inanimados durante un periodo, no inferior a 6 meses. Volker Eckert nació en Plauen, una ciudad fronteriza de Alemania Oriental. Su padre, Christian Eckert, era originario de allí y trabajaba como pintor. Christel, la madre, era enfermera y había nacido en Oelnitz, una ciudad cercana que también pertenecía a la República Democrática Alemana. Poco se sabe de la vida familiar de Volker Eckert. Sus padres dejaron de vivir juntos cuando él era adolescente y los 3 hijos del matrimonio, 2 niños y una niña, pasaron a vivir con la madre, quien le resultó muy difícil sobrevivir en Alemania del Este, porque para sacar adelante a sus hijos debía dejarlos mucho tiempo solos. Eckert reconoció haber estado desde la infancia muy unido a Sabine, su hermana pequeña, pero no a su madre. Casi todo lo que se conoce de la infancia y adolescencia de Eckert fue lo que éste le contó al doctor Norbert Nedopil, reputado psiquiatra forense, encargado de su evaluación psicológica. Esto fue durante las 12 horas en que se entrevistaron. Desde muy pequeño se sintió fascinado por una muñeca de su hermana Sabine, con la que jugaba a menudo. Un día, cuando contaba con 9 o 10 años de edad, acariciando el pelo de la muñeca y debido a su precoz desarrollo sexual, tuvo un orgasmo. Aquello le gustó y se acostumbró a repetirlo. La siguiente experiencia relacionada con su obsesión por el pelo databa de 1971. Eckert tenía entonces 12 años y contempló cómo su madre se cortaba su larga melena. El chico guardó uno de sus mechones que incorporó a sus juegos sexuales con la muñeca. Pronto empezó a cansarse del pelo artificial y a anhelar de forma extraordinaria el poder jugar con el pelo de sus compañeras de clase. Eckert le contó al doctor Nedopil que acostumbraba sentarse en la última fila en clase para observar las largas cabelleras de las chicas que estaban delante de él. Se sentía atormentado por no poder acariciarlas. Llegó a perder el apetito por su deseo de tocar el pelo de sus compañeras.
de la misma forma que había hecho con el pelo de la muñeca. Para el psiquiatra, ahí comenzó el proceso psicológico que impulsó a Eckert a convertirse en un asesino. Sabía que no podía cumplir su deseo mientras las chicas estuvieran conscientes. Debía dominarlas y, por lo tanto, en palabras del Dr. Nedopil, a los 12 o 13 años empezó a fantasear con estrangularlas para poder acceder al pelo. Entre sus compañeras de clase estaba Sylvia Unterdorfel, una chica muy guapa que vivía en el mismo bloque. En su mente había recreado muchas veces la fantasía violenta de estrangularla para jugar con su cabello. Y llegó el día en que tuvo la oportunidad de hacerlo. El 17 de mayo de 1974, al regresar de su trabajo, la madre de Sylvia Unterdorfe encontró a su hija de 14 años ahorcada en el salón de la vivienda. La joven tenía anudado en el cuello un cordón de cortina atado a la manilla de una puerta. La muerte de Sylvia resultó extraña para quienes la conocían. No había razón alguna para que se hubiese quitado la vida, y una de las personas que estaban convencidas de que ello era poco creíble era el padrastro de Sylvia, oficial de la Volkspolizei. Sin embargo, basándose en la ausencia de evidencias y teniendo en cuenta que la puerta de la vivienda no había sido forzada, se determinó que su muerte había sido un suicidio. Además, en Alemania del Este no había excesivo interés por llegar a la verdad de crímenes que pudieran afectar a las autoridades y resultar escandalosos. De modo que, dado que el padre de Sylvia pertenecía a la fuerza policial, el caso se cerró sin ulteriores investigaciones. Lo que nadie sabe es que Volker Eckert, quien 2 meses más tarde cumpliría 15 años, había estado en casa de su compañera de clase, con la excusa de realizar un trabajo escolar. Tras su detención, el camionero explicó con detalle cómo había sucedido todo. Esa tarde, el chico subió al ático del edificio, un espacio comunal que comunicaba las 2 escaleras, izquierda y derecha, del edificio, y bajó hasta el piso de Sylvia Unterdorfe. Ella abrió la puerta y le invitó a entrar. Volker trató de seducirla. Ella le rechazó, y ese fue el detonante del acto violento. Sabiendo que no había nadie más en la casa, el chico realizó la fantasía de estrangulamiento que había ensayado tantas veces en su mente. Le rodeó el cuello con sus manos y apretó su tráquea hasta que la chica cayó inconsciente. Por fin pudo hacer realidad su deseo de acariciar una larga melena femenina. Después, preocupado por lo que podría sucederle si Sylvia contaba lo sucedido, decidió rematar a la joven moribunda. Para ello, improvisó con lo que tenía a la mano, utilizando un cordón de la cortina para colgarla de la manilla de la puerta. Salió sigilosamente del apartamento y volvió a su casa, donde se masturbó con el recuerdo de lo sucedido. Eckert llegó a decir que el crimen le devolvió el apetito. En opinión del Dr. Nedopil, este primer asesinato no fue planificado. Con un adecuado tratamiento de psicoterapia, el adolescente podría haber controlado su impulso asesino en un momento en el que éste no había llegado a desarrollarse totalmente. El problema es que nadie conocía el trastorno sexual del joven Eckert. Ya por entonces, el chico intuía que su impulso sexual era extraño y que debía ocultarlo a los demás. Con el tiempo, el deseo de matar volvió con mayor fuerza, y el modo en que asesinó a su compañera de clase se convirtió en su modus operandi en los sucesivos asesinatos.
En Alemania Oriental, Eckert tuvo problemas varias veces con las autoridades y al menos en 2 ocasiones cumplió penas que implicaron su ingreso en prisión. En 1974, el año del asesinato de Silvia, el joven Volker robó el coche de su madre. Esta lo denunció a las autoridades, lo que le valió 18 meses en una penitenciaría juvenil. Cuando salió, se dedicó a trabajar de pintor al lado de su padre. Este empleo le permitió frecuentar viviendas de Plauen, en donde podía estar en contacto con posibles víctimas. Según el periodista británico Nick Davis, en 1978, fue sorprendido en pleno ataque a una mujer a la que trataba de estrangular. Fue detenido y condenado a 2 años y 8 meses de prisión por agresión sexual. Sin embargo, obtuvo la condicional en menos de un año. Tras el fallecimiento de sus padres, Volker Eckert se hizo cargo temporalmente de sus hermanos pequeños, según contó al Dr. Nedopil. Esa responsabilidad inesperada atenuó sus impulsos homicidas, pero cuando la custodia de los niños pasó a otros familiares, el ansia de matar se apoderó de nuevo de él. Eckert era incapaz de precisar a cuántas mujeres intentó estrangular a partir de entonces. Ninguna de ellas murió, y no parece existir constancia de que tal conducta hubiese llamado la atención de la Volkspolizei. El camionero también le contó al Dr. Nedopil que había intentado tener novia en varias ocasiones, pero sus relaciones no llegaron a prosperar porque él no podía reprimir las ganas de asfixiarlas. En 1987 atacó a 2 mujeres en plena calle y esta vez volvió a ser detenido. Además, la policía encontró pruebas que demostraban que estaba planeando cruzar a la República Federal. Esto constituía un delito político, que se sumó a las 2 agresiones sexuales. Como resultado, fue condenado a 12 años en la cárcel de Karl-Marx-Stadt, Chemnitz en la actualidad. En la investigación del 2006, la policía alemana revisó la conducta delictiva del acusado en la República Democrática Alemana. A Volker Eckert se le consideró sospechoso probable de un crimen no resuelto de abril de 1987 en Plauen. Se cree que, poco antes de ser arrestado por la agresión con las 2 mujeres, consiguió acabar con la vida de una joven de 18 años, de nombre Heike Gunderlich, que apareció estrangulada y desnuda en un bosque de los alrededores de Plauen. Pero Eckert negó en 2006 su participación en este asesinato. En la década de los 70, otro estrangulador actuaba en la ciudad y aquel crimen podría haber sido obra de este. Sin embargo, la policía comprobó que este había sido detenido en 1980 y que estaba recluido en prisión cuando Gunderlich fue asesinada. El muro de Berlín cayó el 9 de noviembre de 1989, marcando el inicio de la reunificación alemana. En 1990, el sistema legal de Alemania fue absorbido por el de la antigua República Federal, y los delitos con connotaciones políticas fueron reconsiderados y eliminados de las penas. Esto tuvo un efecto directo en el caso de Volker Eckert. Al desaparecer la parte de su condena relativa al intento de fuga, solo debía cumplir 6 años por agresión sexual, de los cuales ya había cumplido la mitad. 3 años después volvió a ser un hombre libre, y dado que podía viajar a cualquier lugar de Alemania, abandonó Plauen y se trasladó a la vecina Hof. Nick Davis sostiene que Volker Eckert salió en libertad vigilada, lo que le habría impedido abandonar las fronteras alemanas, pero que en el caos burocrático del desmembramiento de Alemania Oriental, su expediente se perdió. La policía de Hof
que hubiese sido la responsable de vigilar al ex recluso, nunca tuvo conocimiento de que uno de sus vecinos fuera un agresor sexual, que había incumplido condena y a quien había que supervisar. Antes de ser liberado, Eckert se había comprometido a someterse con regularidad a terapia psicológica para no reincidir en sus delitos sexuales, pero dejó de asistir a las sesiones sin comunicarlo a las autoridades. Con 40 años, obtuvo el permiso para conducir camiones y enseguida encontró trabajo como chofer para largas distancias en Oelnitz. Eckert confesó al doctor Nedopil que escogió de forma premeditada un trabajo que le permitía cumplir sus fantasías. Llegó a decir que preparaba cada viaje de forma minuciosa, planificando sus ataques y sintiendo una excitación parecida a la del día de Navidad para un niño. En sus propias palabras. Por entonces, no solo era adicto al cabello femenino, también estaba obsesionado con el propio acto del ahogamiento. Mientras tanto, Volker Eckert, residente en Hof, parecía un ciudadano modelo. Pagaba su alquiler a tiempo, hacía frente a sus impuestos, ahorraba para su jubilación y dedicaba su tiempo libre a su hermana y sus sobrinos. Tras los primeros interrogatorios del 26 y 27 de noviembre del 2006, en las dependencias policiales de Wesseling, Volker Eckert fue trasladado a la comisaría de Hof, su ciudad de residencia. La policía alemana había registrado su apartamento. En él hallaron una gran cantidad de pruebas incriminatorias. Además de objetos personales y ropa de las víctimas, se encontraron más de 50 fotos de mujeres similares a las aparecidas en la cabina del camión y un diario en el que el acusado había dejado constancia detallada de sus actividades. Los agentes también encontraron una muñeca inflable vestida con ropa de las prostitutas asesinadas y con una peluca de pelo largo. El fiscal del caso, Gerhard Schmidt, explicó que el camionero solía pegar los mechones de pelo de sus víctimas a la peluca de la muñeca para conseguir gratificación sexual, recreando el acto del estrangulamiento. Tras varias exploraciones físicas y test psicológicos, el doctor Nedopil diagnosticó a Eckert como sádico sexual. Para el psiquiatra, el acusado presentaba una personalidad sádica combinada con rasgos esquizoides. El asesino no tenía sentimientos de compasión hacia las demás personas, pero sufría mucho a causa de su anomalía sexual. El camionero sentía un desapego emocional total hacia casi todas las personas que le rodeaban. No sabía lo que era el afecto entre humanos. Solo había sentido el amor por contadas personas, y entre ellas, la más importante, era su hermana pequeña Sabine. Gracias a las entrevistas entre el Dr. Nedopil y Eckert, la policía pudo descubrir nuevos datos para facilitar la investigación. La policía alemana conocía el modus operandi que utilizaba el asesino. Sabía que accedía a las prostitutas que trabajaban en las autopistas y les ofrecía un dinero extra si participaban en el juego sexual. Después de aceptar que las atara, lo acompañaban a la cabina del camión y allí las ahogaba lentamente hasta que perdían el conocimiento. A continuación, se dedicaba a sus juegos fetichistas. Las violaba y después las estrangulaba hasta matarlas. Les cortaba mechones de pelo, les quitaba la ropa y los complementos y al final se deshacía de los cadáveres a muchos kilómetros de distancia del lugar donde las había asesinado. No le preocupaba viajar con un cadáver en la litera de su vehículo. La cantidad de fotos encontradas sugerían que Volker Eckert había dejado las carreteras europeas llenas de cadáveres. La policía alemana se enfrentaba a una labor ingente. Era necesario saber qué les había ocurrido
aquellas 50 mujeres desconocidas. A esto se añadía la dificultad de identificarlas debido a su presumible condición de inmigrantes y a las mafias que operan en el terreno de la prostitución y la trata de blancas. Por este motivo, las pesquisas policiales comenzaron por las 4 fotografías Polaroid obtenidas en el camión de Eckert. Este no tardó en aceptar su culpabilidad y ofreció algún detalle que permitió la identificación de las víctimas. Los agentes pudieron reconstruir en el tiempo el macabro itinerario del camionero. El 21 de junio del 2001, de regreso de un trabajo que le había llevado hasta España, Volker Eckert detuvo su camión en los alrededores de Burdeos, en Francia, y contrató los servicios de una prostituta nigeriana de 21 años, llamada Sandra Osifo. Aunque le había llamado la atención su largo pelo, una vez a solas en la cabina del camión, descubrió que era una peluca y la mató con rapidez. El cuerpo de la joven apareció 4 días después en una cuneta a 90 kilómetros de donde trabajaba normalmente. La policía francesa abrió una investigación que no dio ningún fruto. En agosto de ese mismo año, Eckert volvió a España por su trabajo. Si bien su siguiente víctima, Isabel Beatriz Díaz Muñoz, no estaba entre las mujeres fotografiadas por la Polaroid, el camionero confesó su asesinato durante los interrogatorios. Isabel Beatriz provenía de una familia humilde de una barriada obrera de Gerona y era una joven problemática sin lazos familiares. Por eso, en agosto, nadie había notificado su desaparición a la policía. Su cuerpo apareció en avanzado estado de descomposición en octubre del 2001 en un municipio de la provincia. Sin testigos ni evidencias físicas, la policía no consiguió ninguna pista para avanzar en el caso. El camionero recordaba que la había recogido en Lloret de Mar y que la joven se había resistido cuando empezó a asfixiarla. Eso le había excitado hasta tal punto que la forzó sexualmente mientras la mataba. En febrero del 2005, acabó con la vida de una prostituta más, una mujer rusa llamada Mariya Veselova, a la que recogió en Figueras. El cuerpo de la mujer fue hallado el 1 de marzo por otro camionero en Sant Sadurní Osormont, en Barcelona. La policía pronto dedujo que la mujer era de origen extranjero, pero se encontró con muchas dificultades para identificarla. La 4ª víctima de las fotos Polaroid fue identificada como Agnieszka Boss, de origen polaco, que apareció estrangulada en los alrededores de Lyon, Francia, en octubre del 2006. Ejercía la prostitución de forma esporádica en Reims y la policía creía que había muerto durante una práctica sadomasoquista. Estos crímenes, unidos a los de Miglena y Silvia, le valieron a Eckert 6 acusaciones de asesinato en las que él reconoció su culpabilidad. Para los servicios policiales alemanes, las 6 confesiones no eran suficientes. Debían ponerse en contacto con sus colegas de los países por los que pasó Eckert para descubrir quiénes eran las otras mujeres de las fotografías y qué había sido de ellas. Las fotos que la policía había encontrado en el apartamento de Eckert sugerían que había puesto en práctica su técnica a lo largo de los años y en varios países europeos antes de ser detectado. Era una labor de enormes proporciones que exigía la colaboración con los servicios policiales de varios países. En la Europa Schengen de libre circulación de personas y mercancías, Volker Eckert había podido cruzar fronteras sin control. Sin embargo, la investigación policial intraeuropea tenía que cumplir con una extensa burocracia derivada de diferentes sistemas penales que dilataba en el tiempo la conclusión de los casos. Pese a ello, los esfuerzos policiales combinados dieron algunos frutos. En Francia, por ejemplo,
la policía determinó que Benedicta Edwards, la prostituta de Sierra Leona de 21 años, que había aparecido desnuda y estrangulada en un sendero en los alrededores de Troyes en agosto del 2002, había sido víctima de Eckert. Aunque éste negó su implicación, se pudo demostrar que había circulado por la zona en esas fechas y que había sacado dinero de un cajero en Troyes el día de la desaparición de la mujer. En la República Checa, la policía no había podido resolver el asesinato de una prostituta sin identificar, encontrada en junio del 2003 en el arcén de una autopista cerca de Pilsen. Como las restantes víctimas de Eckert había muerto asfixiada. De nuevo, el camionero se declaró inocente y también se pudo demostrar que se encontraba en la zona en el momento del crimen, lo que le convertía en probable autor del asesinato. Mientras tanto, en Alemania, se había creado un grupo operativo con miembros de las fuerzas de la lucha contra el crimen organizado, la OKD, para que colaborasen con el resto de las fuerzas policiales europeas en la resolución de los crímenes de Eckert, pese a que éste no tenía ninguna relación conocida con las mafias. La OKD llegó a utilizar a más de 40 agentes para reconstruir los viajes de Eckert. Tuvieron en cuenta los movimientos de sus tarjetas de crédito, la localización por satélite del tráfico y todo tipo de registros en gasolinerías, peajes. Llegaron a enviar los detalles del ADN del camionero a 32 países diferentes para compararlo con las evidencias de casos no resueltos que cumplieran el patrón criminal de Eckert. Según el periodista Nick Davis, el esfuerzo de las autoridades germanas no recibió siempre una respuesta entusiasta de los servicios policiales del resto de países. En su artículo sobre el caso en The Guardian, que es el más famoso y el más completo, llega a afirmar que solo la policía española respondió a sus demandas. Los mozos de escuadra viajaron a Alemania para ayudar en el interrogatorio de Eckert y enviaron los datos de todos los crímenes no resueltos que pudieran ser obra del camionero. Y lo hicieron pese a las primeras fricciones surgidas entre la policía de ambos países por la jurisdicción del caso. La muerte de Miglena Petrova Rahim en suelo español había permitido determinar la existencia del asesino en serie, pero aún así, quienes estaban ocupando de él eran los alemanes, una circunstancia que no acababa de resultar del todo satisfactoria para los españoles. Ambos países acabaron acudiendo al Eurojust, el órgano europeo encargado del refuerzo de la cooperación judicial entre los Estados miembros, que determinó la jurisdicción alemana del caso. La policía española aceptó que quedase en manos germanas y se prestó a colaborar en la resolución de otros posibles asesinatos atribuibles al camionero alemán. El camionero, recluido en prisión a la espera de que se celebrase el juicio, confesó a un compañero que, además de las 6 muertes de las que se había declarado culpable, era también responsable del asesinato de una prostituta africana en Italia. Dicha información llegó a la policía alemana y los agentes de la OKD se pusieron en contacto con sus colegas italianos de Bolzano al otro lado del paso de Brenner. Trabajaron en equipo revisando las imágenes grabadas por las cámaras de vigilancia a lo largo de la ruta que une Alemania e Italia y se dedicaron a rastrear los movimientos de Eckert mediante la comparación de los datos entregados por la empresa para la que trabajaba con los que tenía de peajes y repostajes. Johannes Ramoser, detective de Bolzano, realizó el trabajo de campo y contó cómo se dedicaron a estudiar el comportamiento de Eckert. Querían saber con total certeza a dónde había ido, dónde había entregado la carga del camión, dónde había entrado y salido de la autopista. Todo ello
para comprobar si había coincidencias con los lugares en los que habían aparecido prostitutas asesinadas, cuyos casos estaban sin resolver. Pronto dieron con un crimen cuyo modus operandi coincidía con el del camionero. En septiembre del 2004, un hombre había encontrado el cadáver desnudo de una mujer negra en el interior de un canal de riego de los alrededores de Calcinato, en Brescia. La mujer fue identificada. Se llamaba Giove Gali. Tenía 25 años, se dedicaba a la prostitución y era de origen africano, tal y como le había contado Eker a su compañero de prisión. A la policía de Bolzano solo le quedaba demostrar que había sido el camionero el autor de su asesinato. Gracias al telepass del camión de Eckert, proporcionado por la empresa, la policía de Florencia pudo acceder a todos los cargos de peajes que había hecho el vehículo. De esa manera, se demostró que el sospechoso había estado durante 3 días en la zona de Brescia, del 3 al 6 de septiembre. Sin embargo, el cuerpo de la prostituta se encontró el 8 de septiembre y por entonces Volker Eckert estaba a cientos de kilómetros de allí, pero gracias a la autopsia se estableció que la hora de muerte de Giove Gali se había producido 48 horas antes de haber sido encontrada, lo que permitía concluir que el camionero podía haber asesinado a la mujer. Aún así, este no admitió su culpabilidad en el crimen. Finalmente, la policía alemana determinó que Eckert podría ser el asesino probable de al menos 19 prostitutas, y estaban convencidos de que con una minuciosa investigación podrían llegar a atribuirle los asesinatos de muchas de las 50 mujeres cuyas fotografías habían aparecido en su apartamento. Según el periodista Nick Davis, la OKD en sus investigaciones se topó con decenas de casos de asesinatos de prostitutas sin resolver, llegando a la conclusión de que debía haber varios asesinos en serie sin detectar en Europa. Solo en la autopista que une Innsbruck con el norte de Italia descubrieron 45 asesinatos de prostitutas sin autor desconocido. Muchas de las fallecidas podrían provenir del tráfico sexual de seres humanos. En esos casos, sus documentos están en manos de las mafias, sin contacto con sus familias, son invisibles para la sociedad y una presa fácil para alguien con intenciones homicidas. El principal problema al que se enfrentan las autoridades era que el paso del tiempo corría en su contra. Según las leyes alemanas, la fiscalía tenía el plazo de 1 año para presentar el caso. Aunque se enviaron requerimientos urgentes a la policía de toda Europa, no había tiempo material para fundamentar muchos de los casos sin resolver. Y además, el juicio ya tenía una fecha fijada, julio del 2007. Por su parte, Eckert siguió el consejo de otro recluso y contrató para su defensa a un reputado abogado defensor, Alexander Schmidgall. Este pidió a su defendido que escribiese la historia de su vida para demostrar durante el juicio que sufría de un trastorno mental que lo obligaba a matar. De las memorias escritas por Eckert, Schmidgall resaltó que el camionero parecía tener una doble personalidad. Una llevaba una vida normal, mientras que la otra necesitaba asesinar prostitutas. Pero el abogado defensor no tuvo la oportunidad de contrastar la eficiencia de sus argumentos con el tribunal, ya que el juicio no llegó a celebrarse. El 1 de julio del 2007, Volker Eckert cumplió 47 años. Ese día lo pasó solo en su celda de la prisión de Beiret. A las 6 de la mañana del día siguiente, un funcionario de prisión descubrió que se había colgado con las tiras de una sábana sujetas al soporte del televisor. Según el abogado Schmidgall, fue la cercanía del juicio
lo que impulsó a Eckert a quitarse la vida. El acusado temía enfrentarse a las preguntas del tribunal y hablar en público sobre su conducta homicida o sus tendencias sexuales. Además, sabía que iba a tener que soportar el escrutinio de los medios, ya que su caso había despertado tanto interés. El doctor Nedopil tiene otra versión. Las palabras de Eckert sobre la relación con su hermana, cuando en 1974 comprendí el monstruo que era, solo tenía una razón para seguir viviendo: mi hermana, arrojan otra perspectiva sobre su suicidio. Al conocer la verdad sobre los crímenes que había cometido su hermano, Sabine se negó a seguir en contacto con él. Aquel 1 de julio del 2007, el recluso no había recibido ninguna felicitación de cumpleaños de su adorada hermana. Para Nedopil, este fue el detonante que le empujó a matarse. El cuerpo de Volker Eckert fue reclamado por un amigo que había hecho en prisión, quien lo enterró en un cementerio de montaña en Baviera. Al elegir el suicidio, Eckert consiguió algo más que abandonar este mundo. El juicio no llegó a celebrarse y se interrumpieron de forma abrupta todas las investigaciones en curso, ya que el sistema penal alemán no permite llevar a cabo una investigación policial en contra de una persona muerta. De forma similar también se aparcaron las investigaciones que se realizaban en Reino Unido, Suecia, República Checa e Italia. Nunca se conocerá la identidad de las decenas de mujeres que aparecieron en las fotos Polaroid del apartamento de Eckert, y tampoco se sabrá el número exacto de prostitutas que perdieron la vida en sus manos. De esta manera llegamos al final de esta entrega de la temporada intermedia dedicada a mis asesinos seriales favoritos. Yo soy Valdra Torres y me despido de ustedes, no sin antes agradecer todos los mensajes, todos los comentarios, todas las recomendaciones, los que contestan a los cuestionamientos en el canal de Spotify. Son de mucha importancia para mí y tengo en cuenta todos los comentarios que realizan tanto en el canal de videos como en los canales de Spotify o los que me envían por correo electrónico. Estoy muy agradecida por todos aquellos que enviaron mensajes preguntando acerca de mi salud. Bueno, esta servidora ya se encuentra mejor, por supuesto, y lista para iniciar la 5ª temporada de Mente Abierta, que dedicaremos a crímenes sin resolver. Pero por el momento me despido, invitándolos para que nos encontremos en la próxima ocasión. Hasta entonces. Por favor, visite mis redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, como de Mente Abierta Podcast. Si me escuchan desde YouTube, por favor suscríbanse, dejen sus comentarios y si les gusta el contenido también, compártanlo. Eso le ayuda mucho a esta servidora para continuar con este proyecto. También, si me escuchan desde Spotify, existe ya una forma de dejar mensajes de voz. Yo con seguridad los escucharé y si tienen alguna pregunta o algún comentario sobre el tema o fuera de este, o tal vez alguna recomendación para esta servidora, seguramente se los haré saber en el próximo capítulo. Por favor, pónganse en contacto conmigo. Es una manera de alimentar el proyecto. Gracias a todos y nos encontramos en la próxima entrega. Hasta entonces.